Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Zacarías, capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente. Zacarías 4, 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias, querido Padre Celestial, por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias por preparar para cada uno de nosotros un lugar en la patria eterna. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para vida eterna. Habilítenos, prepáranos y capacítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Nos entregamos en su mano santa, Señor. Háblenos, diríjanos, acompáñanos y protéjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tenemos que trabajar en esta hora con el título El Espíritu Santo y el Maestro. Cuando usted estudia la Biblia, descubre que la fuente de la sabiduría, el hecho de la sabiduría, la razón de ser de la sabiduría y el conocimiento es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la fuente de todo conocimiento. Sin embargo, hay un elemento clave, hay una persona clave en todo lo que se hace en la Biblia. Cuando usted comienza la Biblia, comienza hablando del Espíritu Santo, Génesis 1:2, y cuando termina la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, termina también con el Espíritu Santo. Cuando usted habla de lo que sea en la Biblia, tiene que involucrar al Espíritu Santo. Cuando usted habla de un maestro, no importa la ciencia que sea, tiene que verlo a partir de la óptica del Espíritu Santo. Cuando usted estudia el Espíritu Santo, descubre la fuente de donde se nutre el maestro para realizar su trabajo. En el libro de Génesis encontramos nada más y nada menos que la experiencia y la presencia del Espíritu de Dios. Cuando los hombres pecan, dice la Biblia en Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No arguirá mi espíritu con el hombre para siempre. No emplazará mi espíritu al hombre para siempre. No discutirá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. Cuando se crea todo, está presente el Espíritu de Dios. Cuando el hombre peca, el Espíritu viene para interceder, para convencer, para argumentar, para arguir, para corregir, para instruir al hombre en el camino de regreso a Dios. Y cuando usted sigue leyendo, descubre que cuando Dios ordena que se haga un santuario, que se levante el tabernáculo conforme al modelo que Él le muestra a Moisés, Dios mismo habilita y capacita a una persona para que no solamente construya, sino que también enseñe a construir a otros. Génesis. Vamos al libro de Génesis, al capítulo número 31, y vamos a ver qué pasa con este personaje, y vamos a tomarnos tiempo para conocerlo un poco más. En el capítulo 31 de Génesis, encontramos una linda experiencia, Éxodo capítulo 31. Ahora sí, Éxodo capítulo 31, la construcción del tabernáculo,
Dios llama por nombre a una persona. Y esta persona a quien se refiere por nombre, en el capítulo 35 dan más detalles acerca de él. Éxodo capítulo 31 nos habla de una persona que se conoce con el nombre de Bezalel. Bezalel significa Dios es mi protección, Dios es mi protector. Y a este Bezalel, el Señor a través del Espíritu Santo lo habilita, lo capacita y lo prepara para que aprenda, y no solamente aprenda, sino también para que diseñe y enseñe a otros lo que tiene que ver con la construcción del templo. Versículo 1. Éxodo capítulo 31, versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Y qué dice ahora? Y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué cosa dice? En sabiduría y en qué más. En inteligencia, ¿en qué más? Y en ciencia, ¿y qué más dice? Y en todo arte. ¿Cuál de estas cosas no necesita un maestro? Dice que lo llenó de qué cosa, número 1. Lo llenó del Espíritu Santo. ¿De qué más? De sabiduría. ¿Qué más le dio? Inteligencia. ¿Y qué más le dio? Ciencia. ¿Y qué más le dio? Dice todo arte. ¿Qué significa esto? Significa que este Bezalel había sido escogido por Dios para una función específica y especial. El templo, el tabernáculo levantado por Moisés, tenía que ser conforme al modelo que Dios le mostró. El modelo, el original, está en el cielo, del cual debía hacerse una copia, de manera que los detalles de la copia tenían que ser fieles al modelo. Por tal razón, era una obra de Dios, no de Moisés, era una obra de Dios, no de los hombres, y por esa razón a Bezalel se le escogió, lo escogió Dios para hacer los diseños, y no solo los diseños, sino también para hacer el trabajo. Bezalel significa una persona que está bajo la sombra de Dios, bajo la protección de Dios, bajo el cuidado de Dios. Una persona que vive bajo la tienda de Dios. Y a este hombre que vive bajo la tienda de Dios, Dios le habilita y le capacita para cumplir una misión. Si usted es un maestro de escuela sabática, si es un maestro en una escuela, no importa el grado, usted necesita estar lleno o llena del Espíritu Santo para que pueda realizar su obra, porque el final o el fin último de la educación no es solamente llenar un cerebro de conocimientos. El fin último de la educación es restaurar la imagen de Dios en el hombre. Por tal razón, el fin último de la educación es alcanzar salvación y vida eterna. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Si usted es un maestro de escuela sabática o es un maestro en la universidad o en una escuela donde fuere, necesita asegurarse que usted está lleno del Espíritu Santo o llena del Espíritu de Dios. Mire usted ahora cómo aparecen detalles en el capítulo 35, Éxodo capítulo 35, ponga cuidado. Éxodo capítulo 35, vamos a leer los versículos 30 en adelante. Ponga cuidado, por favor. ¿Qué dice el versículo 30? Éxodo 35, 30. ¿Cómo dice? Éxodo 35, versículo 30. ¿Cómo dice? Y dijo Moisés a los hijos de Israel. ¿Qué cosa dice? Mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Usted es un maestro. ¿Quién lo nombró? Llama la atención porque en algún momento necesitaremos estudiar lo que se llama el don de la enseñanza. ¿Cómo se llama? El don de la enseñanza. Mi pregunta, ¿el Espíritu Santo reparte dones espirituales? A ver, ¿sí o no?
¿Son los dones espirituales sobrenaturales? A ver, ¿sí o no? Sí, por tal razón, si usted es maestro y tiene el don de la enseñanza, usted está fuera de serie. ¿Quién escogió a Bezalel? Dice Moisés que Dios lo escogió. ¿Quién le escogió a usted? Son preguntas interesantes que sería bueno que usted respondiera o que usted se respondiera. Pero yo no sé. Si una junta de iglesia lo escogió, si la comisión de la escuela sabática lo escogió, si la iglesia le pidió que sea maestro, entonces usted puede estar tranquilo. Dios ha comisionado a la iglesia para tomar decisiones y si ese fue el proceso, dele gloria a Dios. Si le han pedido que enseñe en la iglesia de Dios, usted no tiene idea del compromiso que esto representa, pero tampoco usted se imagina la bendición que es. Le tomé tanto amor a la escuela sabática cuando llegué a la iglesia. Cuando usted es cristiano y ha tenido experiencias con Dios, ya nada puede ser igual. Recuerdo algunas experiencias o incidentes. Aquí se reunía siempre la clase de escuela sabática para visitantes. Los dos primeros bancos o las dos primeras líneas de asiento. Desde el mes de febrero de 1978, posiblemente en ese año algunos de ustedes no habían nacido y posiblemente otros ya estaban nacidos, pero estaban muy jovencitos. Así que desde ese día hasta el día 30 de junio del año 1979, estuve en esa clase de los visitantes. Del 30 de junio hasta el 1 de enero, estuve en la clase de los visitantes. Pero el 1 de enero de 1980 estaba en una clase número 7 de este lado, el maestro de la escuela sabática. Recuerdo que alguien decía y protestaba, ¿por qué lo ponen de maestro de escuela sabática si ese muchacho se acaba de bautizar? Lo interesante es que el folleto era el de Apocalipsis. Y había estudiado tanto el Apocalipsis y Daniel, como usted no tiene una idea. A la clase 7 se sumó la 8 y se sumó la 9. Y en la clase que empezó con 12 miembros teníamos 37 cuando el trimestre terminó. Recuerdo que en la semana me tomaba tiempo para llamar por teléfono a los miembros de mi clase. Y me recuerdo que cada día de culto buscaba la manera de que vinieran al culto de la iglesia. Los involucraba de alguna manera que participaran en la sociedad de jóvenes. Nos involucramos tanto, en ese tiempo no habían celulares, había que llamar por esos teléfonos que están pegados a la pared, y desde mi trabajo llamaba para asegurarme que ellos iban a estar en la lección, en la escuela sabática el próximo sábado. Hicimos una coinonía, una comunión tan linda y tan estrecha que la clase creció, como usted nos imagina. La escuela sabática es el corazón de la iglesia. Si usted quiere saber cómo está la iglesia, mire cómo está la escuela sabática. Usted puede jugar con lo que quiera, pero si su corazón no funciona, usted se murió. Por tal razón es de vida o muerte que nosotros, los que enseñamos, sepamos que sin el Espíritu de Dios nada es posible. Jesús dijo, sin mí, ¿qué cosa? Nada podéis hacer. Si usted es maestro de escuela sabática, asegúrese, amigo o amiga, de pasar tiempo a solas con Jesús. Asegúrese que el Espíritu de Dios reposa en usted y los resultados déjelo al Señor. A veces llamaba a algunos muchachos y me respondían, pero ¿y por qué usted me llama? Y con mi cara de ingenuo y de tonto le decía, es que fulano me dijo que tú eres miembro de la iglesia, pero yo me fui hace tiempo de la iglesia. Digo, a mí no me importa que te haya ido, tú tienes que venir. Pero ¿qué voy yo para allá? ¿Cómo es que viene para acá? Ven a buscar tu folleto. Cosa linda, mamá. Y me creían. Y venían. Ay, qué cosa linda. Bueno, yo le pregunto, ¿es hermosa la escuela sabática? ¿Sí o no? Y después me tocó ser director de escuela sabática de la Asociación Dominicana del Norte.
Oiga, qué interesante, se puso a usar, yo era el director de toda la zona norte, de todas las iglesias, y cada fin de semana, el último fin de semana de cada mes, me iba a viajar por diferentes lugares porque era que tenía un distrito, además de ser el director de la escuela sabática y de quién sabe cuánta cosa más. Y recuerdo que iba a dar los seminarios por las diferentes iglesias. Qué experiencia, qué maravilla. Y entonces llamaba a los directores de escuelas sabáticas de las iglesias de toda esa zona y les hablaba del programa del año, el programa del trimestre, de la semana de oración de la escuela sabática, de la campaña de la escuela sabática, y algunos me decían, pero usted se está inventando todo eso. Y digo, tengo que inventarme la cosa, compadre, porque hay que trabajar. Cosa linda, mamá. La reunión de todos los directores de escuelas sabáticas de la zona tal, que si yo quede de la zona cual, y como había estudiado un poco de educación, entonces mezclaba una cosa con la otra. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando seguimos estudiando a este Bezalel, encontramos que, número uno, ¿quién lo nombró? Dios. ¿Quién lo nombró a usted? Si la iglesia se lo pidió, usted tiene un compromiso con Dios, no con la escuela sabática. Tiene un compromiso con Dios. Imagine que Dios le está entregando a un grupo, un puñado de gente de su iglesia, redimida y salvada por Él, por quien dio su vida, entregándoselo a usted para que cada semana usted le muestre en su vida lo que es conocer, comprender y entender a Dios. No es una lección lo que usted da, es un testimonio que usted vive y le muestra a los miembros de su lección. Si usted se para frente a la lección de la escuela sabática y se aprendió en memoria toda la lección, pero usted es un sinvergüenza, usted es un foco de infección y un problema. A la gente le encanta venir a discutir la escuela sabática, pero mi negro, ¿cómo pasaste la semana? ¿Qué pasó en tu vida en la semana? ¿Qué le va a decir a la clase? Creo sinceramente que la parte técnica en la escuela sabática es muy importante, pero creo más firmemente que el testimonio vale más que todo el tecnicismo que usted se haya podido aprender. Por ejemplo, cuando usted va a dar su lección, es bueno saber cuál es el método que usted va a utilizar en esa semana, en esa ocasión y en esa oportunidad. El método le muestra el camino a seguir, y cuando se para delante de su clase tiene que explicar en los primeros 5 minutos cómo van a hacer las cosas. Si la clase no sabe cómo van a hacer las cosas, se hace cualquier cosa. ¡Qué barbaridad! Es necesario que sepan, hoy vamos a utilizar el método COFICO. Voy a hablar solamente 10 minutos. Conferencia. Voy a distribuir estos papelitos, son algunas preguntas que quiero que llenen. Fichas. Y luego vamos a comentar los resultados de lo que ustedes escribieron en esos papelitos. Comentarios. Cuando usted le varía el método cada semana o utiliza distintos métodos, le desafía porque tienen que participar. Cuando usted le llama en la semana, el Espíritu Santo le inspirará para motivarle a muchas cosas. A veces llamaba a algunos de esos muchachos y tenían serios problemas en el hogar. Me olvidaba de la lección y empezaba a escuchar sus lamentos, sus quejas, sus querellas. Les escuchaba. Ellos no me estaban pidiendo consejo. Ellos no me estaban pidiendo que le explicaran nada. Ellos necesitaban hablar. No pueden hablar con el papá porque está muy ocupado, ni con la mamá porque está muy afanada, ni con nadie. Entonces hablaban con su maestro y se desahogaban. Más de una vez oí la voz, oí la frase, estoy pensando quitarme la vida. Y yo le respondía, muchacho también, 20 años, le respondía, hay que ser muy valiente, compadre, para quitarse la vida. Eso solamente lo hacen los bobos. Pero mira, que mira, Andrés, porque mira aquí, porque mira allí, porque mira acá, porque mira acá, mira para allá. Digo, bueno, si razones quisiera yo para quitarme la vida, tengo razones más que suficientes, no me la he quitado, no sea bobo. Y gloria y gracia a Dios, que el Señor en su misericordia hizo lo que tenía que hacer. Número 1, ¿quién fue que llamó y nombró a Bezalel? Dice la Biblia que fue Dios. Capítulo 35, versículo 31, Éxodo. ¿Qué dice el versículo 31? Y ¿qué cosa dice? Lo ha llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué cosa dice ahora? En sabiduría, ¿en qué más? En inteligencia, ¿qué más?
en ciencia y ¿qué más? En todo arte. La pregunta es, ¿qué cosa es sabiduría? ¿Qué cosa es inteligencia? ¿Qué cosa es ciencia y qué cosa es arte? Si lo ha llenado del Espíritu y lo ha llenado de esas 4 cosas, entonces hay un asunto específico. Dice la Biblia que el apartarse del mal es ¿qué cosa? ¿Qué es la sabiduría en la Biblia? El conocimiento del Altísimo es la sabiduría y al apartarse del mal es la inteligencia. ¿Qué es la ciencia en la Biblia? ¿Cuál es la ciencia de las ciencias? ¿Quién es la fuente de la ciencia bíblica? Cuando tenga tiempo, lea el libro de Romanos y descubrirá la fuente de toda la ciencia. La verdadera ciencia de las ciencias es el plan de salvación. La verdadera ciencia de las ciencias es el conocimiento de la salvación en Cristo Jesús. La verdadera ciencia de la ciencia es el Evangelio. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 10 en adelante. Vamos a leer esto rapidito. No es mi afán detenerme en lo técnico, eso es para algún otro momento. Quiero hablar solo del Espíritu Santo, pero veo que hay que detenerse en alguna cosa. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 hasta el versículo número 14. ¿Qué dice? Versículo número 14. ¿Qué dice 1 Pedro 1, 10 al 14? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el 10? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Qué dice ahora? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de ¿qué cosa dice? De esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y dice ahora, a esto se les reveló, ¿a quiénes? A los profetas. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Y qué dice ahora? Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cosas en las cuales anhelan introducirse los ángeles. Cosas en las cuales anhelan aprender los ángeles. Cosas en las cuales están anhelosos los seres celestiales de introducirse y profundizar en su conocimiento. ¿Por qué nosotros necesitamos aprender esa ciencia? ¿Por qué nosotros somos llamados por Dios a hablar de esa ciencia? Efesios capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mi pregunta, ¿a través de quién? ¿Quién? ¿A través de quién da Dios a conocer su multiforme sabiduría? A través de nosotros, a través de la iglesia. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Somos espectáculo a los hombres, a los ángeles y al universo. A través de usted, maestro de escuela sabática, Dios ha determinado darse a conocer. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido real, nación, pueblo adquirido por Dios para que anuncie la virtud de aquel que ha llamado a la tiniebla a su luz admirable. A través de usted, maestro, cuando usted se para a dar su lección de escuela sabática, los ángeles le están mirando, el cosmos está conectado con usted, los seres humanos están conectados con usted. Cuando usted abre la boca para dar su lección, todas esas criaturas están esperando conocer más a Dios a través del testimonio suyo y de la ciencia de la salvación que se espera. ¿Usted aprendió? Pero ¿y si usted no aprendió? A medida que pasa el tiempo y usted es maestro de escuela sabática, usted forma o deforma a los miembros de su clase, o le da vida o lo destruye. Mire al final de la historia, al final del trimestre, al final del semestre, al final del año, cómo está la vida de los miembros de su clase y usted verá cómo está la vida suya. Es una proporción. Eso nadie lo puede quitar. A Bezalel lo nombró Dios. A Bezalel lo ungió el Espíritu de Dios. Amigo, amiga,
cuando el Espíritu de Dios mora en ti, cuando es el Espíritu Santo que te reparte esos dones que Él sabe impartir, la gente nota, la gente ve que lo que tú haces no es obra de hombre, es obra de Dios a través de ti. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Llama la atención, algo más. Dice en el versículo 34 y 35, ¿cómo dice el 34? Éxodo, capítulo 35, versículo 34 y 35. Mire hasta dónde habilitó y capacitó Dios a Bezalel para hacer su trabajo. Éxodo capítulo 35, versículo 34 y versículo 35. ¿Cómo dice el 34? ¿Cómo dice? Dice Moisés, y ha puesto en su corazón el que pueda, ¿qué cosa dice? Enseñar. Así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y dice el 35, y los ha llenado, ¿de qué cosa? De sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención. ¿Y que de qué más? Y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. ¿De quién estaba lleno Bezalel? Del Espíritu Santo. ¿Quién lo nombró? Dios. ¿Quién lo ungió? El Espíritu de Dios. ¿Quién lo habilitó y le capacitó? El Espíritu de Dios. Me gusta el verbo enseñar. Cuando Adán y Eva pecaron, y Dios vino y preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Adán respondió, oí tu voz en el huerto, tuve y me escondí porque estaba desnudo. Dios le preguntó, ¿quién te enseñó? La gran pregunta es, ¿quién nos está enseñando? ¿Quién es tu maestro? Y la respuesta es fácil de descubrir, mirando cómo es tu vida, cómo es tu manera de ser, cómo es tu cosmovisión de la vida, cómo es tu cultura de pensamiento, cómo es tu idiosincrasia, cómo es tu forma de ser, cómo es tu estilo de vida. No os engañéis, dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, para lo que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué cosa? Vida eterna. Mira tu vida. Mira tu vida. ¿Cuáles son los resultados de tu vida? Jesús dijo, por sus frutos, ¿qué cosa? Los conoceréis. ¿Cómo es tu vida? ¿Cuál es y quién es el maestro de tu vida? Porque o el maestro de tu vida es Dios a través del Espíritu Santo, o el maestro de tu vida es el otro espíritu. Adán le creyó al otro maestro, al otro espíritu. Eva le creyó al otro maestro, al otro espíritu. Y el resultado es dolor, sufrimiento y muerte. El Espíritu Santo y el Maestro. Cuando nosotros logramos, por la gracia de Dios, conectarnos con el gran Maestro, que es el Espíritu Santo, entonces en nuestra vida empiezan a mostrarse nada más y nada menos que las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, los perfiles de aquel que nos llamó, las bellezas, los atributos, la gente que te trata, la gente que se acerca a ti, la gente que está cerca de ti, empieza a notar que hay algo especial en la vida tuya. En toda labor educativa hay que pensar en lo que se llaman los modos en la educación. Cuando usted se pone frente a su clase, tiene que saber que la gente necesita participar, pero usted tiene que saber cómo le va a permitir participar. Si usted deja rienda suelta, la gente tiene un lío en esa cabeza y empiezan a inventar cosas y se le arma un arroz con mango. Espera un momento. Usted tiene el derecho de preparar bien claro y bien definido lo que usted puede definir, puede aclarar como el acto educativo, el acto de la educación o la labor educativa del día. Como maestro tiene que definir, número uno, esta es la lección, ya se la dieron. Defina los objetivos.
¿Cuáles son los objetivos de esta lección? Al definir los objetivos, usted se va a encontrar con cuál es el propósito del que inventó el folleto, el que escribió el folleto. Recuerde que la lección de la semana es solo un capítulo de todo el libro. Si usted es un maestro, un buen maestro, tiene que leer el folleto entero antes que comience el trimestre. Tiene que tener una idea de conjunto de todo el material y luego definir cómo es que el maestro quiere alcanzar los diferentes objetivos. ¿Cuáles son los objetivos generales de esta lección? ¿Cuáles son los objetivos particulares de esta lección? ¿Cuáles son los objetivos específicos de esta lección? Dios le dijo a Moisés, Éxodo capítulo 25, versículo 8, hacerme un santuario conforme al modelo que te mostraré. Entonces ya sabemos qué es lo que Dios quiere. Él quiere que le hagan un santuario como ese que me mostraron, como ese que está allí, como ese diseño. Ahí tenemos que lograr. Bezalel no puede hacer todo el trabajo, por tanto lo pusieron a ese otro compañero al lado. Pero ellos dos solos no podían hacerlo, entonces tenían un equipo de trabajo. Cuando usted logra un equipo de trabajo y cada miembro de su equipo está ungido del Espíritu, no tiene nada que temer. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Estamos viviendo en un tiempo encantado. Estamos viviendo en un tiempo que se conoce como el fin del tiempo del fin. Dice la sierva de Dios que solo aquellos que estén anclados en la roca de eterna salvación podrán pasar airoso. Que solo aquellos que se hayan afianzado en la palabra de Dios podrán estar en pie. Bezalel es un buen ejemplo, un buen modelo a seguir. Si usted busca en toda la Biblia, encuentra poco de lo que él haya dicho, pero encuentra mucho de lo que él hizo. Cuando el tabernáculo fue hecho, Dios con su presencia aceptó el trabajo que se hizo. Aceptó lo que el Espíritu Santo hizo a través de Bezalel. Cuando la historia del mundo termine, qué hermoso será que usted como maestro sea reconocido por parte de Dios, porque su influencia, porque su presencia, porque sus instrucciones cada semana orientaron, formaron, ayudaron a los miembros de su clase para alcanzar la salvación y la vida eterna. De allí la importancia, querido maestro, de tener la unción del Espíritu de Dios. Dice la Biblia que fue llenado del Espíritu Santo. Dice Dios, lo he llenado con mi Espíritu. Cuando usted mira en la Biblia, encuentra que la expresión lleno o llena del Espíritu Santo se repite una y otra y otra y otra y otra vez. No solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Miqueas decía, estoy lleno del Espíritu y de poder. Estoy lleno de poder y del Espíritu. Él dice, he sido llamado por Dios y estoy cumpliendo mi misión, pero Dios me llenó con su Espíritu para cumplir esta misión. Si usted lee en Segunda de Reyes capítulo número 2, mire lo que aparece allí. Segunda de Reyes capítulo 2. Vamos rapidito, por favor. El segundo libro de los Reyes, capítulo número 2. En este tiempo final es de vida o muerte que cada maestro esté lleno o llena del Espíritu Santo. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice el verso 9? Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, ¿qué cosa? Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, ¿qué le dijo? Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, ¿qué cosa? No. La pregunta es, ¿sabía Eliseo que Elías estaba lleno del Espíritu? ¿Sí o no? ¿Le estaba pidiendo Eliseo a Elías que le llenara del Espíritu? ¿Sí o no? ¿Estaba lleno Moisés del Espíritu? Sí. Los 70 ancianos que Dios le dijo que buscara para que lo ayudaran con la carga del pueblo, ¿fueron llenos del Espíritu que tenía Moisés? ¿Tomó Dios del Espíritu de Moisés para darle a esos 70 ancianos? ¿Sí o no? ¿Moisés impuso su mano sobre Josué para ser lleno del Espíritu? ¿Sí o no?
Sí, y mire qué cosa linda ocurrió ahora. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en ¿cuántas partes? En 2 partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado, y pasó, ¿cómo dice? Y ahora dice: viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él, etcétera, 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 etcétera. La pregunta es: ¿fue lleno Eliseo del Espíritu Santo? ¿Llenó el Espíritu Santo la vida de Eliseo? ¿Sí o no? ¿Quién era Eliseo? ¿Era un pobre diablo que andaba pidiendo? No, era un tipo sumamente rico. Pero cuando Elías se le acercó, abandonó todo y a todos para servirle a Dios, como siendo el siervo de Elías. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Necesitamos el Espíritu de Dios hoy? A ver, ¿sí o no? ¿Necesitamos conocer al Señor hoy? ¿Necesitamos tener esas experiencias? Elías estaba lleno del Espíritu, Eliseo fue lleno del Espíritu. Hay un incidente en el capítulo 13, segundo de Reyes, capítulo 13, versículo 21. ¿Cómo dice el versículo 21? Nosotros vivimos en una de las épocas más espectaculares de la historia de la humanidad. Nunca en la historia de la iglesia, nunca en la historia de la humanidad ha pasado lo que está pasando hoy. Nunca. Y de hoy, de ahora, de estos tiempos, ya no hay más tiempos. Después de la Odisea, ¿qué iglesia sigue? Ninguna. ¿Cuándo empezó la Odisea? 1844. ¿Cuántos años han pasado? Yo pregunto, ¿han pasado suficientes años? Me gusta cuando Cristo dice, he aquí yo estoy a la puerta. ¿Y qué sigue diciendo? Sí, alguno. ¿Cuánto es alguno? Si alguno oye mi voz, ¿y qué cosa hace? Y abre la puerta. ¿Qué hace el Señor? Entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué cenaré? En ese tiempo, la principal comida era la cena. En ese tiempo, la gente pasaba el día trabajando. En ese tiempo, el abuelo, el papá, los hermanos, todos los sobrinos, todo el mundo venía del trabajo. Y era una fiesta cada día cuando se reunían para comer juntos. Era el momento más hermoso del día porque todos se reunían en la casa. Era el momento de la alegría y del gozo de contar las cosas que pasaron durante el día. Era el momento más importante donde se hacían preguntas y se recibían respuestas. Era el momento más hermoso y más tierno del día porque la familia entera estaba reunida. Todos los días una fiesta, comían juntos. Cenaré con él y él conmigo. Hay una necesidad de la Odisea. Jesús le dice a la Odisea, porque tú crees que eres, ¿qué cosa dice? Porque tú dices que eres rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad más. Tú eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Yo te amonesto de que de mí compres oro refinado en fuego, ¿qué más? Vestiduras blancas y colirio para que veas. ¿Qué está diciendo Jesús? Ponga cuidado. Hoy, ahora, en el momento que estamos viviendo, es el momento más espectacular de la historia de la iglesia cristiana. Por 2 razones. Número 1, Jesús está afuera. Y número 2, la iglesia necesita el colirio. ¿Quién es el colirio? ¿Quién es el colirio santo? El Espíritu de Dios. Así que, amigos y amigas, abróchense los cinturones, porque justamente en este tiempo, todo lo que ustedes vean
está diciendo que Cristo dijo la verdad, que Cristo no se equivocó, que Cristo tenía razón. Falta del colirio, falta del Espíritu Santo. Y dejaron a Cristo afuera. Capítulo 13, versículo 21. Segundo de Reyes, ¿qué dice el verso 21? Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, ¿qué pasó? Revivió. Y se levantó sobre sus pies. ¿Qué le pidió Eliseo a Elías? ¿Y qué recibió Eliseo? Y aún muerto, ¿cómo estaban sus huesos? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? A ver, ¿lo dice o no lo dice? ¿Cuánta necesidad tenemos de que hayan personas con los huesos de Eliseo? ¿Sí o no? El Espíritu Santo y el Maestro. Cuando el Maestro se humilla, se inclina delante de Dios, cuando el Maestro es lleno o llenado con el Espíritu Santo, resulta ser una inspiración para sus alumnos. Hay tantas historias hermosas que nos pasaríamos la tarde contando historias. Bezalel fue lleno del Espíritu Santo. San Lucas capítulo 1, versículo 15. Estamos mostrando las evidencias. Recuerde, este es el método bíblico gramático descriptivo. San Lucas capítulo 1, versículo número 15. ¿Qué dice el versículo 15? San Lucas capítulo 1, versículo 15. ¿Qué fue lo que dijo Gabriel de Juan el Bautista? Dice el versículo 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, ¿aún desde cuándo? Desde el vientre de su madre. Mi pregunta, maestro, maestra, ¿necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Enfoque su vida en el cumplimiento de la palabra de Dios y usted verá cómo el Santo Espíritu puede lograr en menos tiempo lo que no se ha logrado en muchos años. Recuerdo el día que me pidieron que hiciera una carta para solicitar a la Junta de la Iglesia la ayuda financiera para ir a estudiar a la universidad. Yo no me podía ir, porque en ese momento en mi casa yo tenía que pagar el alquiler, la renta del apartamento, tenía que pagar la comida, la medicina de mi mamá, el agua y la luz. Usted diría, bueno, lo tenía que pagar todo. Efectivamente, tenía que pagarlo todo. Y no me podía ir porque si me iba, ¿quién iba a pagar esa cosa en mi casa? Y me senté y escribí una carta y no la firmé. Le jugué raro a la Junta de la Iglesia. Aquí había un muchacho que se había criado en Villa Consuelo. ¿Saben lo que es Villa Consuelo? Yo no sé si ya eso se arregló, pero en aquel tiempo eso era el diablo, era el infierno, eso es una cosa del demonio. Ahora es peor. Y aquí había un muchachón alto y fuerte que nos bautizamos juntos, él, Pablo, yo, un grupo ahí más, esta muchacha, la esposa de Lejer, Evelyn, Pablo, Simón, yo, había otra que me encontré, yo no sé a dónde, que me dijo que se bautizó ese día con nosotros. Y le dije, Simón, y dice, dígame mi hermano, si te quedas aquí te va a llevar el diablo. Porque que tú eres malo por naturaleza, tú eres más malo de lo malo. Tú tienes que ir a la universidad a estudiar. ¿Y con qué me voy, mi hermano? Digo, toma, firme esta carta. Cosa linda, mamacita linda, caramba. Y el que no perdía tiempo, firmó su carta. El pastor de la iglesia era Abraham Hidalgo, el que nos bautizó. Y cuando llega la carta, no sé si alguno de ustedes se acuerda de Ramón Beato, yo sé que Ramón sí se va a acordar. Ramón Beato me dijo, hay cosas lindas, mamá. Bueno, Ramón estaba al tiro que me fuera para la universidad. Y después hay unas historias por ahí del pastor Felito Tavares, del pastor Suero y de un amigo que tengo aquí a la izquierda. Hay otra historia también de asunto a la universidad. Pero Simón firmó su carta y la carta llegó a la Junta.
Cuando empezaron a leer esa carta, todo el mundo estaba muy seguro. No, este Andrés decía Ramón Beato. Ese Andrés. Andrés cuando al final decía Simón Mora. Recuerdo que la universidad era carísima en ese tiempo. Eso costaba un dineral, 80 pesos mensuales. Miren si era una cosa cara, cosa linda. Y Simón se fue. Estudió teología y ojalá que me esté oyendo. Mira, ojalá que tú tú sabes, yo te lo he dicho 20 veces, que Simón no se encuentra por ninguna parte, me dicen que anda por México, qué sé yo por dónde. Estudió teología, dijeron, mire, estudia educación porque como pastor está peligrosa la cosa. Estudió educación también, sacó 2 licenciaturas. Y un día llega Simón a mi casa asustado. Cosa linda, mamá. Ahora me tocaba a mí irme para la universidad, pero mamá estaba enferma. Y todavía seguía pagando todas las cosas. Trabajaba en CONAPOFA, en el Consejo Nacional de Población y Familia. Ramón sabe algo de eso. Y ese día, por la gracia de Dios, aparece Simón. Era el director del colegio de las Coles, en Nagua. Parece que en la educación el muchacho llega a la casa asustado. Simón asustado. Es una cosa increíble. Y recuerdo que yo había llegado de trabajar, vivíamos en la Ensanche Quisqueya, y cuando veo a Simón así como, dice, mi hermano, yo vengo a darle una noticia, pero me tiene que hacer caso, mi hermano. Y después que yo le dé mi noticia, yo me voy. Ya es cosa suya, ya yo no me meto en... Eso es un problema. Digo, pero dame la noticia. Me dice, yo soy el director del colegio de Las Coles en Nagua. Allá apareció un tipo más alto que yo, fuerte. No cabía por la puerta del colegio, tuve que bajar la cabeza. Y fui y me preguntó, ¿dónde está Andrés Porte? Y yo le dije, no, aquí no hay ningún Andrés Porte. Y el tipo me miró así, fijo. Tenía una gorra azul y estaba vestido con una camisa de jean así. Pero mi hermano, usted sabe que un tipo fuerte así. Y me mira fijo a los ojos así y me dice, te estoy preguntando por Andrés Porte. Y le dije, mire señor, espérese. Yo conozco un Andrés Porte pero vive en la capital. Y dice, ese es. Dile que su tío José dijo que venga para Santiago. Y ahí de ti si tú no le des el mensaje. Dice que le entró una tembladera, compadre. Cosa linda, mamá. Y al otro día temprano se montó en una de esas guaguitas. Es un polvazo del demonio, que montan los pasajeros atrás de esa camioneta. Oye, llegó asustado a la capital. Una manera que tiene Dios de hablarle a los que le quieren servir. Yo le pregunto, ¿le gustaría servirle a Dios? ¿Le gustaría servirle a Dios? Yo no dije, ¿le gustaría servirse de Dios? Dije, ¿le gustaría servirle a Dios? Amigo, amiga, escuche por favor. Si es un maestro o una maestra de la escuela sabática o de lo que fuere, y usted acepta que el Espíritu tome el control de su vida, usted verá las puedes maravillas adquirir de el Dios. libro para el manejo de la inteligencia emocional, titulado Domina tus emociones con sabiduría, una guía práctica de inteligencia emocional. Búscalo en la plataforma de Amazon.com con la palabra siguiente: Domina tus emociones con sabiduría. Escríbenos al más 507-6422-4295 para mayor información. Dios no tiene rival. La fe de los seres humanos es que no hace posible que el Santo Espíritu pueda realizar sus obras. Que Cristo dijo que por la incredulidad de su pueblo, Él no pudo hacer muchas maravillas y no pudo hacer allí muchos milagros por causa de su incredulidad. ¿Y no es este el hijo del carpintero? ¿Y no están con nosotros su madre, sus hermanos y sus hermanas? ¿Y cómo es que sabe tantas cosas? Por eso Cristo dijo que nadie es profeta en su propia tierra. Sin embargo, la casa de Dios es todo el universo y su campo de trabajo a través del Espíritu y de la vida suya es toda la tierra. Permítame hacerle mi primera pregunta de hoy. Querido maestro, querida maestra, ¿acepta usted que Cristo le lave con su sangre preciosa para que le vista con su manto de justicia
y le unja con el Espíritu Santo? ¿Acepta usted el desafío de ser la mano de Dios en la tierra, instrumento de Dios en este mundo, el mensajero o la mensajera de Dios, para que a través de usted sus hijos sean alimentados con la palabra de Dios? ¿Acepta usted ese desafío? Si usted dice sí y mañana no ocurre nada, entonces se ve que usted solo dijo sí, pero no se puso en las manos de Dios. El Espíritu Santo y el Maestro, cuando terminaron la obra del tabernáculo, en un lugar tan hermoso, tan maravillosamente hecho, que no se encontraban defectos por ningún lado, el Santo Espíritu inspiró a Bezalel, inspiró a todo su equipo para hacer una obra para la gloria del Dios Todopoderoso. Cuando hablamos en la Biblia, descubrimos que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, Jesús fue lleno del Espíritu Santo, Pedro fue lleno del Espíritu Santo, Pablo fue lleno del Espíritu Santo, todos los discípulos en Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. Felipe imponía las manos sobre las personas en Hechos capítulo número 8 y recibían el Espíritu Santo. Pablo imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos capítulo 19. La nota tónica, la nota clave para el éxito era la unción del Espíritu Santo, y hoy es la misma nota tónica, ser lleno o llena del Espíritu Santo. Y en esta hora la clave es ser sellado con el Espíritu Santo. Si usted quiere tener éxito en la vida como maestro, como padre, como madre, como lo que fuere, asegúrese que su vida esté llena del Espíritu Santo. Y como vimos en Bezalel, el Espíritu Santo reparte los dones espirituales. Vamos a aterrizar. ¿Cuáles son algunos de estos dones? El don de la enseñanza es un don clave. Veamos rápidamente esa lista de dones, como aparece en Romanos capítulo 12, como aparece en 1 Corintios capítulo 12, como aparece en Efesios capítulo 4. Y a ver qué dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. Comencemos por ahí para aterrizar. 1 de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. Primera de Pedro capítulo 4, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 y 11. ¿Qué dice el versículo 10? ¿Cómo dice el versículo 10? Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. Dice el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué dice ahora? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ministrelo, úselo para servir a los demás. Y dice el versículo 11, si alguno habla, ¿qué cosa? Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ¿qué dice? Ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice allí, si alguno habla, hable conforme, ¿a qué cosa dice? A las palabras de Dios. Haga la prueba, mire usted. Cuando usted vaya a dar su lección de escuela sabática, déjese de argumentar. Un argumento se debate con otro argumento, pero los principios son inquebrantables. Cuando usted dice, así dice la Biblia, así dice Dios, está escrito en la Biblia, usted está citando las palabras de Dios. Esa palabra de Dios limpia, restaura, restablece. Por eso dice aquí el apóstol Pedro, ¿qué cosa dice? Si alguno habla, ¿qué cosa dice? Hable conforme a las palabras de Dios. Ponga cuidado cuando una gente dice, yo creo, yo opino, a mí me parece. Cuando oigo esas expresiones me desconecto. Porque lamentablemente Génesis capítulo 6 versículo 5, toda la intención del corazón de los hombres de continuo, ¿qué cosa? Al mal. Y Cristo dice que como en los días de Noé así será en su venida. Hoy día hay tantas ideas, hay tantas opiniones, hay tantos criterios, hay tantos razonamientos, hay tanta cosa que te alejan cada vez más de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Cuando usted se para donde sea, en el foro que sea, y dice palabra de Jehová, y dice escrito está, y dice así dice la Biblia, así dice Dios, la gente le oye con respeto. He estado en lugares donde todo se cuestiona. He estado en lugares donde toda la verdad es. Y cuando me ha tocado hablar delante de muchas autoridades en el saber y en todo lo que usted le dé la gana. Recuerdo una vez en un cierto lugar, había una dama, ahora es mi gran amiga, cosa linda, mamá, mi gran amiga, la quiero como una hermana, pero cuando llegamos a la tipa estaba como su naturaleza. Pero ¿y quién es que viene a hablar? Fulano de tal, ¿y quién es? No, que mandaron unos sermones para que ustedes lo vieran. Yo no tuve tiempo de ver eso. Y entonces, que antes de que le hable a la iglesia, tiene que reunirse con nosotros, para nosotros hablar con él. Cosa linda, mamacita linda, compadre. Y la chiquita esa se atraviesa y se atravesó. Y nos reunimos. Mire que la junta quiere hablar con usted antes de que empiece a predicar, ¿cómo no? Y nos reunimos. Isaías capítulo 43, usted está de curioso. Yo sé que la curiosidad y el chisme andan juntos. Bueno, Isaías 43, versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? 43, versículo 7, como dice Dios. Todos los llamados de mi nombre, ¿qué dice ahora? Para gloria mía los he creado. ¿Qué más? Los formé. ¿Y qué más? Y los hice, paralelismo de las líneas. ¿Cuál es la diferencia entre los he creado, los formé y los hice? ¿Qué cosa es la gloria de Dios? Y cuando empezamos a hablar, aquella dama, bendito sea Dios, se dio cuenta que estamos mencionando palabra de Jehová. Desde ese día, hace muchos años, nos hemos hecho tan amigos como usted no se imagina. Porque yo no estaba hablando de la sabiduría de una persona, estaba presentando la sabiduría de ¿quién? De Dios. Si usted hable con la palabra de Dios. Querido maestro, asegúrese que usted está formando sus alumnos en la palabra de Dios, no en sus criterios personales. Porque si están formados en sus criterios personales, no tienen futuro. Si están formados en sus criterios personales, usted lo está destruyendo. Hay un lugar en Nueva York, creo que le llaman a ese edificio de que Juan 3:16. Un edificio que cabe mucha gente, mucha gente. Hay una parte redonda abajo y otra parte redonda arriba y aquello es una cosa inmensa. Era una reunión de jóvenes. Aquel lugar estaba repleto de gente. Empezamos a presentar la palabra de Dios. Cuando llegó el momento del llamado, le hice un llamado a los jóvenes para que decidieran darle a Jesús una oportunidad y aceptaran que el Espíritu Santo les llenara con su presencia y les inspirara a estudiar la Biblia. Cuando empezaron a pasar al frente, recuerdo que el primer grupo que venía al frente eran como 500, 600 muchachos. El segundo grupo que venía bajando eran como 800 muchachos. Y llegó un momento donde ya no había dónde poner más muchachos. Aquello estaba lleno, repleto, todos eran jóvenes. Terminó la oración y entonces salimos. Y cuando estoy en el pasillo, un pasillo muy grande, veo a esta joven que viene caminando al lado de un tipo grandote así, un gorilón así, un tipo grandón, cargando una bebecita rubia. Y cuando miro a la muchacha, digo, pero ven acá, esta muchacha yo la conozco. Claro que sí, fue una alumna en la universidad, alumna de secundaria. Y ella viene, me recuerdo que ella tiene una manera muy curiosa de hablar. Rosalito, mamá. Y ella viene y me mira, hace años que no nos veíamos. Y viene llorando y me dice, como ella habla, profesor, ¿usted se acuerda de mí? Digo, ¿cómo te voy a olvidar, muchacha?
Pero dime una cosa, ¿y esa bebecita es tuya? Sí. ¿Y este grandulón es el esposo tuyo? Y dice, sí, el tipo empieza a reírse. Y viene y me abraza y empieza a llorar. Me dice, usted no sabe cómo le agradezco todas las cosas que nos dijo en 7º grado. Le dije, bueno, mija, yo digo tantas cosas que muchas no me acuerdo. ¿Qué fue lo que te dije? Usted nos dijo a nosotros que si Dios habiéndonos dado la oportunidad a través de nuestros padres de estudiar, no estudiábamos y nos encontraron en cualquier lugar del mundo, que con un tarantín en la calle vendiendo tonterías, iba a desbaratar todo y iba a entrar a patada a todo y hasta nosotros iba a entrar a patada. Porque ¿cómo es posible que usted no haya aprovechado esa oportunidad? Y dice ella, por eso yo le decía a mi esposo antes de casarme, no me caso hasta que no me gradúe. Y después que me gradué le dije, ahora voy a hacer una maestría. Y él nada más me decía, pero tú te has pasado la vida estudiando. Dice, el día que yo me encuentre con el profesor, yo no voy a pasar vergüenza. Y digo, ¿y entonces? Y me dice riéndose y las lágrimas le corrían, ahora él te vive y que orgulloso de mí. Me gradué, hice mi maestría, estoy haciendo mi doctorado, trabajo, tenemos esta bebé, pero estoy firme y fiel en mi iglesia y ya él se entregó al Señor. ¿Se puede o no se puede? Amigo, amiga, escúcheme lo que le voy a decir. Es doloroso, triste y lamentable que cuando el tiempo pase, gente que usted conoció, que usted influyó, no sea nadie. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Mi pregunta para usted, maestro, maestra, ¿se atreve a permitirle al Espíritu que venga a experimentar con usted? ¿Se atreve o no se atreve? A ver, ¿sí o no? A mí me gusta el Espíritu porque tiene una caja de herramientas y él hace a la gente, la desbarata y la hace de nuevo. Y no le sobran piezas, él sabe cómo trabajar con la pieza. Porque hay gente que trabaja con la cosa y le sobran un reguero de piezas. Dele la oportunidad. Por favor, ¿qué dije? Dele, ¿qué cosa? La oportunidad. ¿Acepta usted que el Espíritu Santo que nos acompaña comience a trabajar en usted para que lo transforme en un maestro conforme al modelo divino? ¿Puede levantar la mano diciendo que sí? Querido Padre Celestial, gracias. Muchas gracias, Señor, por darnos a Jesucristo y gracias porque es el maestro modelo y fue engendrado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, habilitado por el Espíritu Santo, guiado y dirigido por el Espíritu Santo. De la misma manera, Señor, le entregamos la mente, la voluntad y la conciencia para que haga en nosotros y con nosotros lo mismo. Que las personas que nos conozcan puedan ver en nosotros las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como Pablo, como Pedro, como los otros apóstoles, seamos llenos del Espíritu, habilitados y llenos y llenas con los dones espirituales que son sobrenaturales para cumplir una misión sobrenatural. Señor, en su mano nos entregamos, guíenos y diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Cantemos. Aleluya, aleluya, aleluya.
Ya puedes adquirir el libro para el manejo de la inteligencia emocional titulado Domina tus emociones con sabiduría, una guía práctica de inteligencia emocional. Búscalo en la plataforma de Amazon.com con la palabra siguiente: Domina tus emociones con sabiduría. Escríbenos al +507 6422 4295 para mayor información.